Bueno, hoy tenemos aquí como invitado al precandidato presidencial, pero seguramente candidato en el 30 de julio en la convención del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, quien nos acompaña para conversar sobre estos movimientos que se están dando, Ricardo, alrededor de candidaturas por la libre postulación. Se dio una primera reunión de acercamiento con varios de los precandidatos, entre ellos dos precandidatos a la presidencia de la República, Francisco Carreira y Eduardo Quirós, con otros precandidatos a otros cargos de elección popular, y las personas sienten que esa reunión generó una expectativa de que es posible conformar una alianza entre los candidatos a la libre postulación y el movimiento Otro Camino, que al fin de cuentas es un partido político nacido de la libre postulación. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, Guido, y buenos días a toda la audiencia de Cuarto Poder. Un gusto estar aquí. En efecto, esa reunión generó mucho optimismo, no solo en nosotros, sino en la ciudadanía. Y esa reunión es la consecuencia de reuniones bilaterales, reuniones individuales que se venían teniendo entre distintos de nosotros, ¿no? Entre distintos individuos, distintos candidatos, distintos movimientos, y en el caso pues de nosotros, del movimiento Otro Camino, y pudimos en una primera ocasión reunirnos varios de los que veníamos conversando, pero esta vez lo hicimos de manera pública. Y no solo lo hicimos de manera pública, sino que compartimos con la ciudadanía cuál fue la intención de la reunión. Y la reunión claramente, como así fue comunicado en su momento, fue en primer lugar para mostrarle al país que hay un grupo de ciudadanos que todavía se puede ampliar, advierto, ahí no estábamos todos los que podríamos estar sentados allí, que podemos conversar y podemos sentarnos a hablar sobre los problemas del país y sus soluciones. Hicimos un listado de los temas que más nos preocupan a todos con respecto al país. Por ejemplo, identificamos claramente la necesidad de desmantelar el clientelismo, claramente identificado la necesidad de combatir frontalmente la corrupción con acciones concretas. Se identificó la necesidad de modificar el servicio público para convertirlo e ir transformándolo en una meritocracia, en un cuerpo estable donde las personas puedan hacer carrera, trabajar por muchos años, tener estabilidad, ser bien pagados y no tener que estar en el vaivén de que si se inscriben en un partido y luego tienen que estar saltando de partido. Asimismo, se habló de la necesidad de cambios en la justicia y también, por ejemplo, sobre la necesidad de modificar o hacer modificaciones que tengan que ver con la lucha contra el desempleo, que existe un alto desempleo en este momento en la República de Panamá y que ese desempleo tiene que ser atacado con medidas concretas y agresivas una vez se llegue a un gobierno en el que pudieran estar representadas las personas que están allí. Y quedamos también en implementar medidas específicas, es decir, como nos vieron, un par de días después estuvimos en la Fiscalía de Cuentas y tuvimos también en la Fiscalía Electoral con acciones concretas que fueron discutidas ese día que nos reunimos para mostrarle a muchos panameños que no se tiene que estar en gobierno para poder incidir con cosas concretas contra todo lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, los fondos de la descentralización y muchas otras cosas. Y próximamente nos vamos a estar reuniendo nuevamente porque la idea es mantener esta comunicación e ir ampliando el grupo y ver la posibilidad de unificarnos en un solo bloque electoral, es decir, la posibilidad de unificar al bloque independiente y a muchos panameños que pensamos que esta situación no puede seguir así y hay que transformarla de cara pues a la elección del 2024. Bueno, interesante porque esos mismos planteamientos, muy parecidos planteamientos, está haciendo por su parte con el Partido Popular el expresidente Martín Torrijos. Y entonces la gente se pregunta, ¿hay espacio para una alianza que incluya también, por ejemplo, al Partido Popular y al expresidente Martín Torrijos? ¿O eso no se ha considerado por parte del movimiento Otro Camino y este grupo de
de precandidatos por la libre postulación. Nosotros no estamos ahora mismo considerando y pensando en alianzas con ningún partido político y con ningún otro candidato presidencial. Creo que lo importante en este momento es invitar a esas figuras presidenciales y a esos aspirantes a que se unan a la lucha. Por ejemplo, el señor Torrijos y cualquier otro aspirante presidencial pudiera estar hoy emprendiendo medidas concretas. Hoy es muy fácil hablar, Guido, es muy fácil hacer un video y expresar en sentimientos y en intenciones lo que quieres hacer. Antes de hablar de alianzas, que nos acompañe y nos acompañen y los invitamos a detener lo que está pasando con la descentralización con acciones concretas, donde hay, por ejemplo, un miembro del PRD o un ex miembro del PRD en la Contraloría General de la República, permitiendo este gran derroche de fondos públicos. Hay que detener la utilización de fondos de la descentralización para actividad política y hay que solicitar que se investigue, y para eso fuimos a la Fiscalía Electoral, donde hay otra persona vinculada al PRD. Entonces, ahí pongo un ejemplo. Si el expresidente Torrijos realmente está decepcionado del PRD y de lo que el PRD ahora representa, aquí está la oportunidad para emprender acciones concretas, no de palabras, para paralizar, detener y que se investigue este desfalco multimillonario por parte del partido PRD, al cual él todavía pertenece. Yo siempre pongo el ejemplo de Leonor Calderón. Leonor Calderón es una figura que perteneció por más de 30 años al PRD, hoy está con el movimiento Otro Camino, como están otros panameños que han pertenecido a partidos políticos, porque hay muchísima gente valiosa en los partidos, pero ella hizo una carta, renunció al PRD y dijo, esto ya no me representa y vamos a combatirlo. Entonces, yo creo que hay que mostrar, Guido, que nos acompañen a combatir el contrato minero, en el cual varias personas de este grupo hemos expresado nuestra postura, que nos acompañen a detener el sangrado que hay en la Lotería Nacional de Beneficencia, que la usan como cuota política, que nos acompañen en acciones concretas, por ejemplo, en su momento, y ahora se podría insistir con respecto al contrato de Panama Ports Company y otras acciones. Antes de hablar de alianzas electoreras o de cara a la elección, el país reclama ver compromisos y acciones concretas de que se está dispuesto a enfrentar el sistema. Porque yo he escuchado a mucha gente decir que está contra el sistema, en Twitter o en videos o en entrevistas. Y no los he visto accionando absolutamente nada, teniendo la oportunidad para hacerlo. Yo lo dejaría hasta allí y en el camino vemos quién o quiénes le muestran al país, no a Otro Camino y a los independientes, que están realmente comprometidos, pero no de palabra. Señor Lombana, yendo un poquito más a lo que va a enfrentar quien ocupe el solio presidencial en los próximos 5 años a partir de junio del 2024, uno de los retos más importantes, sin duda alguna, es el de reactivar la economía para generar que haya una disminución en las tasas de desempleo, porque ahora mismo el desempleo en todas las encuestas que se hacen, que se divulgan o no, marca como la preocupación más importante de la familia panameña. Pero también, ahí casadito con eso, va el tema del programa de invalidez, vejez y muerte, que durante los últimos 10 años se ha dejado, de los últimos 15 años prácticamente, 19 años, perdón, 14 años, se ha dejado tal como quedó después de la reforma del 2005. Y eso, según todos los estudios actuariales, va a producir que se genere una iliquidez en el fondo de reserva para pagar las pensiones a partir de agosto del 2024. Esos dos retos, ¿cómo pretende enfrentarlos Ricardo Lombana de ser favorecido con el voto popular en las elecciones del 2024? En primer lugar, Guido y estimada audiencia, cuando eres presidente de la República y llegas a administrar los fondos de los panameños, tienes que administrarlos responsablemente para atender las prioridades. ¿A qué me refiero? A que nosotros vamos a administrar el presupuesto general de la nación para redirigirlo
luego de recortar gastos innecesarios a lo que hoy es prioridad. Hoy reitero ante tu pregunta que en lugar de estar endeudando al país para hacer crecer la planilla y sostener un aparato político clientelista del PRD, vamos sí a acudir a entidades financieras internacionales para seguir solicitando préstamos, pero ¿para qué? Para la inversión, no para sostener un aparato político. Ahí está la primera medida, tanto en fuentes de financiamiento internacional como en la utilización de nuestro presupuesto general del Estado, fondos públicos de la recaudación de lo que los panameños pagamos en impuestos, redirigidos a la inversión social y a la inversión en infraestructura. Parte de esa inversión, parte de esos fondos, ya hemos dicho que los vamos a utilizar para crear un fondo de ayuda no reembolsable para la micro y pequeña empresa. Los micro y pequeños empresarios mueven la economía de un país. Y aquí no estamos apostando a esto. Simplemente se han creado por muchos años programas. Capital Semilla aquí, Capital Semilla allá, pero queda hasta allí. Nosotros en los primeros 100 días de gobierno, ya lo hemos dicho y lo reitero acá, vamos a crear el Fondo de Ayuda no Reembolsable. Vamos a incentivar los programas de préstamo y microcrédito a los pequeños, micro y medianos empresarios. Además de eso, el Estado tiene la responsabilidad, Guido, de estudiar y redireccionar este emprendimiento y esta micro y pequeña empresa en qué áreas de la economía se va a enfocar. No se puede apoyar con Capital Semilla simplemente cualquier emprendimiento. Aquí tenemos 4 rubros de la economía que tienen prioridad: logística y puertos, turismo, obras de infraestructura y el sector de agropecuario con énfasis en la agroindustria. Segundo, a estos microempresarios hay que acompañarlos no solo con fondos, con capacitación en lo legal, en lo financiero y en lo administrativo. Y tercero, ayudarlos con las inversiones en infraestructura que el país tiene que hacer, tanto a nivel de gobierno central como a nivel de municipio, para que existan los mercados, para que se puedan vender estos productos y se puedan ofrecer los productos y los servicios de los emprendedores. 50.000 nuevos empresarios al menos, con una política pública sostenible y agresiva para hacer de la pequeña y mediana empresa parte del desarrollo nacional. Y en el empleo formal, 2 cosas te comparto. El rubro mayormente afectado o la edad mayormente afectada por el desempleo está entre 18 y 25 años. Vamos también en los primeros 100 días de gobierno a poner en práctica el programa de aprendices. Este es un programa mediante el cual el sector privado se acoge a incentivos y a cambio de ese incentivo contrata 2 o 3% de su planilla de colaboradores a jóvenes entre 18 y 25 años por 3 años. Estos 3 años le permiten al joven, 1, tener ingresos, 2, ganar experiencia y 3, convertirse en sujeto de crédito para sus próximos pasos en el camino de la vida, poder adquirir su primera residencia u otras inversiones que necesite realizar. Así se inserta a muchos jóvenes hoy sin oportunidades al mercado laboral. Y en áreas formales de la economía, como ya lo he dicho, hay oportunidad de creación de miles de empleos con inversiones portuarias, inversiones logísticas. Ya hemos mencionado la red de carreteras en las que vamos a tener prioridad para la conectividad logística de todo el país, y en el sector turismo con la actualización del Plan Maestro de Turismo. Y por último, en obras de infraestructura hay más de 20 obras todavía paradas, Guido, de administraciones anteriores. Estas obras inmediatamente reactivan la economía y generan empleo, y vamos a llevar a la Asamblea una ley para incentivar la inversión en plantas agroindustriales, donde hay gran oportunidad para el mercado panameño y el mercado de exportación. Sobre el programa de IBM, no sé si me quedé ya corto de tiempo, pero también podemos hablar de eso en esta ocasión o en otra ocasión en la siguiente pregunta. Solamente te digo que no puedes pedirle sacrificios a la población con aumento de edad de jubilación o aumento de cuota obrero patronal si primero tú no eres un buen administrador de la Caja de Seguro Social. Hablemos las cosas claras. ¿La plata no alcanza? Sí, la plata no alcanza, pero la plata ha sido mal administrada y la Caja ha sido mal administrada, para no decir saqueada, por gobierno tras gobierno que la usan como botín político. Entonces, cuando yo sea presidente de la República, si así lo decide la ciudadanía, lo primero que vamos a hacer, y ya estamos buscando los mecanismos, Guido,
para que la junta directiva de la Caja de Seguro Social asuma su rol y el director de la Caja asuma su rol. Y si no están dispuestos a asumir su rol de ser buenos administradores de la Caja de Seguro Social, entonces que presenten su renuncia y pongan su cargo a disposición para darle paso a panameños en esa junta directiva y en la administración de la Caja que sí quieran administrarla en función de la población panameña. Y en segundo lugar, necesitamos reformas legales importantes a la ley de la Caja de Seguro Social, sobre todo para poder flexibilizar sus inversiones. Muchos panameños no saben, por ejemplo, que la Caja de Seguro Social cuenta con activos, cuenta con patrimonio, pero poco puede hacer con sus activos y su patrimonio porque está atado de manos. La Caja de Seguro Social tiene inmuebles valiosísimos y no les saca provecho, les cuesta más el mantenimiento de los mismos, en vez de estar pensando en hacer inversiones, en hacer desarrollos inmobiliarios, en asociarse incluso con consorcios turísticos para hacer proyectos que puedan generarle réditos a la Caja de Seguro Social y a la nación. Ni hablar de las inversiones en la Caja de Seguro Social que también están limitadas en el porcentaje o en las tasas, en los intereses que pueden tener como retorno. Hay muchas medidas, Guido, que se pueden implementar para que la Caja de Seguro Social pueda tapar el déficit, específicamente el programa de IBM. Y si vamos a hablar de medidas paramétricas, yo creo que una de las cosas que se puede explorar, y la hemos estado explorando nosotros, es que voluntariamente el asegurado, voluntariamente el pensionado, voluntariamente el que se va a jubilar, pueda decidir si quiere mantener su edad de jubilación o se quiere acogerse a un programa mediante el cual trabaja más años y tiene otros beneficios adicionales, pero que sea voluntario. Esa es una alternativa y con esa configuración de distintos elementos no se tiene que tocar la edad de jubilación ni se tiene que tocar las medidas paramétricas. Lo que sí se tiene que tocar es la mala administración de la Caja de Seguro Social, que ha sido realmente administrada a espaldas y en detrimento del pueblo panameño. Ahora que mencionaba Ricardo lo de la mala administración, recordaba que hace un año, o sea, mañana hace un año, el 27 de junio del año 2022, se anunció por parte de la Caja del Seguro Social el programa Medixol para combatir el desabastecimiento de medicamentos. Y un año después anuncian que van a hacer un censo para ver cómo se implementa el programa Medixol. A propósito de mala administración, lo traigo como un dato anecdótico, ¿no? Un año ha pasado y ese programa no se ha ejecutado. No solo no se ha ejecutado, Guido, sino que fue un cuento desde el principio. Y eso me da la oportunidad también de hablar de lo que vamos a hacer con los medicamentos, Guido. Ese cuento de medicinas gratis hay que verlo con lupa. Es muy fácil decir medicinas gratis o si no hay en el seguro, ve a la farmacia que te la dan gratis. Ojo, panameño, estos son medicamentos que ya tú pagaste por ellos, o a través de tus cuotas, o a través de tus impuestos, o tu derecho por ser ciudadano, porque la salud es un derecho, no un negocio. Entonces, qué fácil es decir, si no hay en la caja, ve a la farmacia y te la damos gratis. Si tú quieres, si queremos seguir con eso, seguimos garantizándole el negocio a ciertos grupos mientras no se atiende el problema central del panameño, que es la falta de acceso a medicamentos cuando va a la Caja de Seguro Social. Yo le pregunto, te pregunto, Guido, y le pregunto a todos los panameños, ¿por qué Panamá no ha hecho, o la Caja de Seguro Social no ha hecho, lo que han hecho otros gobiernos de Centroamérica, que es utilizar mecanismos regionales, como el Comisca, por ejemplo, y otros mecanismos mediante cuales el Estado panameño puede hacer una compra especial y abastecer el mercado de medicamentos, el mercado de la Caja de Seguro Social me refiero, en poco tiempo, en menos de 2 meses, se puede abastecer la Caja de Seguro Social a buenos precios con la mayoría de los medicamentos del cuadro básico para que tengan acceso los panameños en la caja. ¿Esto por qué no se hace? ¿Por qué simplemente se sale siempre con esto de que si vas y no hay, ve a la farmacia? Eso es un cuento y además no le conviene al Estado, porque después el Estado tiene que pagar a precio de farmacia esos medicamentos, cuando puede obtenerlos de manera más económica utilizando mecanismos como estos. Eso es lo que vamos a hacer en los primeros 100 días de gobierno. Además de eso, las farmacias comunitarias, Guido, están previstas en la ley de medicamentos y han quedado de adorno. Se pueden establecer en puntos neurálgicos, en puntos de alto tráfico o de alta densidad de población en distintas provincias para el acceso a medicamentos. Tercero, la importación paralela.
la modernización de farmacia y droga. Nosotros hemos planteado desde la campaña anterior la creación de la Autoridad Nacional de Medicamentos para lograr la eficiencia, la independencia de un ente profesional que apruebe rápidamente los permisos y los registros sanitarios para que aquí también pueda haber competencia. No puede haber un control solamente de ciertos importadores porque eso ayuda en el control de los precios y lo pone rígido. Hay que abrir a competencia para que pueda mejorar el precio en la privada, atendiendo el problema que hemos dicho en la pública. Y termino con el incentivo a la industria local de medicamentos. En Panamá se fabrican medicamentos, a veces olvidamos esto, y es una industria muy golpeada que tiene que ser incentivada y además continuar con la iniciativa del hub farmacéutico para atraer a las farmacéuticas de talla mundial a que importen y reexporten desde Panamá. Hay muchas medidas, Guido, que se pueden tomar, pero es muy fácil hacer una propaganda, hacer comerciales, gastar plata en vallas publicitarias. Recuerden, ojalá pudiéramos tener el número, todo lo que se gastó en publicidad del programa Medixol, cuando se anunció. Y aquí está el programa Medixol sin rendir frutos. Y además escucho a otros candidatos hablando de que van a seguir el programa Medixol, que no funciona. Hay que arreglar el problema de la Caja de Seguro Social. No se han atrevido por 30 años. Los mismos que por 30 años no se han atrevido, hoy te dicen que van a solucionar el problema. Nosotros sí nos atrevemos y lo vamos a enfrentar una vez estemos en gobierno. Bueno, muchas gracias, Ricardo. No será la última vez que lo tendremos aquí. Me dicen que Ricardo continúa con nosotros. Muy bien. Magnífico. Después del cambio. Vamos a un cambio y regresamos. Seguimos. Y en Cuarto Poder, conversando con el presidente del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Por cierto, este tema de la descentralización, Guido y Ricardo, no se vieron el fin de semana. Salió que la Fiscal General de Cuentas ya solicitó formalmente al Contralor que inicie una auditoría a los fondos que ha manejado la Autoridad Nacional de Descentralización. No sé ustedes cómo lo ven, Guido, Ricardo. Bueno, yo creo que es positivo que haya tenido... Por lo menos se dio ese paso, ¿no? Sí, haya tenido la reacción ante la solicitud que le hicieron Ricardo y otros precandidatos por la libre postulación. En ese sentido, lo que me temo, por dos cuestiones que tengo que mencionar, vi a la fiscal de cuentas, Waleska Ormachea, en el programa Radiografía, decir que ella no tenía suficiente presupuesto para investigar una causa tan compleja como el manejo de 200 millones. Eso me preocupa, porque sí tiene presupuesto. O sea, tiene 2 millones más de lo que tuve yo durante los 5 años, ¿no? Dejemos eso claro. O sea, y con el presupuesto que tú tenías hiciste mucho, porque todavía veo, cada vez que hablo de Fiscalía de Cuentas y busco algo en Google, aparecen son las tuyas. Sí, no aparecen a esta Fiscalía de Cuentas. Nosotros investigamos 325 millones de dólares en lesiones patrimoniales, con 2 millones menos de dólares de presupuesto. Y segundo, me preocupa que la ley 351 del 22 de diciembre del 2022, que reformó la ley orgánica de la Contraloría y la ley de la jurisdicción de cuentas, enerva la acción de la Fiscalía General de Cuentas en el sentido de que se plantea en esa ley, que ha sido demandada inconstitucional, que el Contralor General de la República no recibirá instrucción de ninguna autoridad. Entonces, la autoridad de la Fiscalía General de Cuentas, frente a esa disposición, queda enervada. O sea, sería una carta de ASPA en donde hizo pero no hizo. Sí. O sea, hacer para no hacer. No, es presión, y haberla hecho pública es presión, es lo que se llama el pulpit bullying, pero el Contralor se puede sentar encima de esa carta y decir: la ley dice que yo no recibo instrucción de ninguna autoridad. Mira, el Contralor se está sentando desde que llegó ahí sobre muchas cartas y sobre muchas de sus funciones constitucionales. Quiero hablar de 3 cosas. En primer lugar, cuando nos reunimos, este grupo de ciudadanos, nos pusimos a analizar qué podemos hacer para poner presión para que se detenga el despilfarro y el robo de millones de dólares de la descentralización. Y 2, aparte de acciones para que se detenga, ¿qué podemos hacer para que se investigue? Y aquí queremos apuntar que identificamos 2 acciones. La primera, como es el Contralor el que puede auditar la utilización de estos fondos, vamos a ir donde la fiscal de cuentas, la licenciada Ormachea, y vamos a pedirle a la fiscal que le solicite la auditoría al Contralor. Y eso fue lo que hicimos. Y hay que reconocer al menos de que en 2 o 3 días
la fiscal de cuentas le solicitó por escrito al señor Contralor la realización de la auditoría. Creo que la Fiscalía de Cuentas pudiera hacer mucho más que enviar la carta de su parte en la jurisdicción de cuentas, en este caso la Fiscalía, pero ahora la pelota también está en la cancha del Contralor, que se ha dedicado a ser un activista del PRD antes que ser un fiscalizador de las cuentas de los panameños. Además de eso, fuimos al ente que puede investigar la utilización de estos millones de dólares para política. Y fuimos a la Fiscalía General Electoral. ¿Y allí qué hicimos? Le preguntamos y le pedimos al fiscal electoral, quien nos recibió en esa reunión, que nos hiciera una lista de las investigaciones que ya estaban abiertas o cuáles había hecho para llamar al banquillo a quienes han utilizado, a las autoridades que han permitido la utilización de estos fondos para la política. No nos sorprendió la noticia o conocer en dicha reunión de que no hay ninguna investigación o por lo menos ningún paso que se haya dado para investigar la utilización de los fondos. ¿A dónde quiero llegar? A que no solo hay que poner presión en las autoridades que están encargadas de velar por los dineros nuestros, dinero de las medicinas, de la seguridad, de las escuelas que se están cayendo, de los centros de salud que se están cayendo, de tantas necesidades que tiene el panameño, medicamentos para el oncológico, por ejemplo. Hay que poner la presión. Pero cuando nosotros lleguemos a gobierno, si así lo deciden los ciudadanos, y hay que hablar de esto, hay que activar los mecanismos para sacar a estas personas de los cargos si no cumplen con su obligación constitucional. Y allí es donde viene la importancia de renovar la Asamblea Nacional. Porque hay algunos de estos funcionarios que solamente pueden ser removidos por la Asamblea Nacional. Entonces, mientras la Asamblea Nacional siga controlada por los mismos, que son los que apadrinan y fomentan estos niveles de corrupción, no vamos a poder remover a estos funcionarios. Porque si el fiscal general electoral y el Contralor General de la República no cumplen con su obligación constitucional, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y tenemos que activar los mecanismos vía Corte Suprema de Justicia, vía Asamblea Nacional, para que estos funcionarios, tomando las causales previstas en la ley, sean removidos de sus cargos y que se les declare responsables también si han cometido delitos por la omisión de los deberes constitucionales que tienen. Ya tenemos que dejar de tratar a estos funcionarios con paños tibios y decir, ay, no cumplió con la obligación de investigar, miró para otro lado. Si miró para otro lado, está cometiendo un delito, y si cometió un delito, tiene que ser investigado, procesado y separado del cargo. Y aquí termino con lo siguiente. Para este tema en particular, no se necesita una propuesta. Aquí se necesita remover de los cargos a quienes no cumplen la ley y designar en la Contraloría General de la República y designar en la Fiscalía General Electoral a panameños y panameñas que vayan a defender los intereses de una nación y los intereses de los panameños. Para hacer esas designaciones no necesitamos una propuesta, necesitamos que haya un gobierno que entienda que la plata es de todos y hay que cuidarla. Y eso es lo que no ha entendido el PRD y lo que no han entendido varios de los partidos que han gobernado, porque se repite la historia. Fiscales electorales que miran para otro lado ante el despilfarro de fondos para la política, Contralores General de la República o Contraloría General de la República que no hacen su trabajo de auditar y parar lo que tienen que parar, y el cuento sigue mientras el panameño se sigue comiendo un cable. Ahora, Guido, dice Ricardo que se puede hacer mucho más de la Fiscalía de Cuentas. Bueno, tú estuviste ahí en la Fiscalía de Cuentas y creo que el tema no es nuevo. ¿Se puede hacer algo más? O sea, ¿cuál sería tu consejo? O sea, ¿qué más se puede hacer de la Fiscalía de Cuentas? Bueno, porque parece que no solo es plata. Sí, no solo es plata. Lo que usualmente se hacía, y que la facultad que tiene el fiscal general, o en este caso la fiscal general de Cuentas, es efectivamente, pero ya te digo, eso está en entredicho con esta ley que modificó la ley de la Contraloría. Efectivamente, solicitarle al Contralor el examen de las cuentas cuando haya
cuando tenga conocimiento por cualquier medio de una posible irregularidad. Eso es lo que dice el texto de la Ley 67 del 2008. Porque la Fiscalía General de Cuentas no puede investigar de oficio. Tiene que esperar el informe de auditoría en donde se hayan encontrado hallazgos que revelen posibles irregularidades. Eso, partamos de esa base. Pero lo que sí puede hacer es darle seguimiento, que es lo que usualmente hacíamos. O sea, nosotros le solicitábamos al Contralor, a la Contraloría, un examen de auditoría. Si no nos contestaba, le dábamos seguimiento y hacíamos la presión a través de los medios. Eso molestaba mucho al Contralor, por supuesto, pero es que... La presión moral. Así es, pero es que es la única manera que una institución como la Fiscalía General de Cuentas, que no puede iniciar investigaciones de oficio, pueda hacer valer su autoridad, porque al fin de cuentas es una autoridad, por más limitada que esté para iniciar investigaciones de oficio. Pero aquí hay algo más, aquí está la parte política también, y no sé si ustedes han llevado el caso también a la Fiscalía Electoral, porque es que esos 200 millones están causando una distorsión a favor obviamente del partido en el poder y en contra de todos los que van retando en oposición y por la libre postulación. O sea, no sé si han pasado por la Fiscalía Electoral. Mira, a mí me están investigando ahora mismo por haberme puesto un suéter que decía Lombana en los culecos. Y sí, por la utilización, sí. Sí me puse un suéter que decía Lombana. No decía vota por Lombana, no decía nada. Decía Lombana. En eso está la Fiscalía Electoral. Y hay un expediente abierto. Imagínate. Y me han ido a notificar a la oficina. Y yo digo, está bien, no hay problema, pero en eso andan. En eso anda el Tribunal Electoral, en eso anda la Fiscalía Electoral, mientras se llevan 200 millones de dólares. Increíble. Más todos los nombramientos de botellas, más todo lo que reciben en subsidio electoral, más Benicio Robinson haciendo lo que le da la gana con el presupuesto general de la nación, también con motivos políticos. La fiesta es multimillonaria, la estamos pagando todos los panameños. Entonces, fuimos a la Fiscalía Electoral, sí hemos ido, sí nos hemos quejado, porque el terreno es completamente desigual, Atenógenes. Claro. O sea, es desigual, estamos combatiendo y peleando un sistema, y en el caso nuestro como partido nuevo, hay gente que cree, mire, y vuelvo a aclararlo una vez más, porque la gente a veces escucha y se va creyendo las cosas. La gente cree que a mí me dieron dinero de subsidio por la elección anterior, por la cantidad de votos que saqué como candidato independiente. Cero centavos me tocaron. A mí no le dan plata a los candidatos, solo le dan plata a los candidatos independientes que logran ganar la elección. A mí no me dieron ni $1. Y como partido nuevo, tampoco tenemos subsidio. Todo el proceso de estos 4 años de inscribir el partido en pandemia, de organizarlo, de estructurarlo, de hacer nuestras actividades y demás, no es con subsidio. Entonces, o sea, que le dieron más alianza, que sacó creo que 23.000 votos versus los 300 y 80 y pico mil. Varios millones. Sí, ¿no? El sistema es desigual. Totalmente. ¿Cómo se cambia el sistema? Primero, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde también los partidos tradicionales han tenido mayoría y no empujan estos cambios. Y además en la Asamblea Nacional, para eso se necesita cambiar la Asamblea Nacional, porque allí se cambiarán las reglas del juego, con todo el apoyo del órgano ejecutivo en su momento, que impulsará el cambio de las reglas del juego para que no estemos en esto. Pero yo creo que lo mínimo que se puede hacer es pedirle al fiscal general electoral, que tiene una última oportunidad de reivindicarse frente a la nación y demostrar que está allí para hacer cumplir la ley, al igual como Guido dice, de la fiscal general de cuentas. Ahí está la plata. A nadie que está hoy pidiendo y rogando por medicamentos, sea en el oncológico, sea en cualquier entidad hospitalaria, pacientes de diálisis, jubilados, programas prioritarios para los que hoy dicen que no alcanza la plata, inversiones para las cuales supuestamente no hay plata. A nadie le pueden decir, mirándolo a los ojos, que no hay plata. Plata hay, pero se la están robando y no existe nadie que haga nada para parar el robo. ¿Quién puede parar el robo? El robo lo puede parar la Fiscalía Electoral, el robo lo puede pagar el Contralor General de la República y el robo también lo puede parar el Procurador General de la Nación. Todo el mundo mirando para otro lado, mientras los panameños no tienen recursos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Cambiemos el sistema, cambiémoslo desde adentro, y por eso insto a los panameños a la participación política y a darle el voto en las próximas elecciones a la única opción nueva, alternativa, que está dispuesta a romper este sistema,
que nos ha sangrado por 30, 40 años. Oye, ahora que mencionábamos a Dilio Arcia, yo curioseando aquí en internet me encuentro con un documento en donde él plantea sus objetivos como fiscal general electoral y dice así: garantizar y actuar con apego a los principios legales y constitucionales a fin de realizar labores de prevención y persecución de los delitos, faltas electorales o cualquier otra situación que atente contra la consolidación de la democracia y emitir opinión sobre el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, según sea el caso, ante el Tribunal Electoral. El papel aguanta todo, dirán algunos. Claro, porque la Fiscalía Electoral debe jugar un rol importante ante estas denuncias que se están presentando, más allá de los temas financieros, de dónde salió la plata, es el uso que se le está dando en materia electoral a esos recursos y las diferencias ya comprobadas que existen entre diferentes corregimientos. O sea, no es posible que algunos corregimientos en campaña este año y solamente de primarias hayan recibido 4 y 5 millones de dólares entre los meses de abril y mayo, a pesar que el director de la descentralización dice que es todo lo contrario. Y te voy a poner un ejemplo, Atenógenes. Yo ayer estaba caminando por San Miguelito y el sábado también, y estamos siempre en actividad política, y te voy a poner el ejemplo de qué es lo que ocurre. Que tú llegas a veces a una casa o a un hogar y la persona que tiene necesidad te dice: oiga, señor Lombana, lo que pasa es que por aquí pasó tal político y él sí me ayuda porque me dio $100. Yo, señora, entiendo que usted tiene necesidad y nosotros también queremos ayudarla, pero qué fácil es hacer política repartiendo plata ajena, plata que no es tuya, plata que la utilizas sin ningún tipo de control, la mitad te la llevas para tu casa porque se la embolsillan y luego las migajas, como le dije a la señora, las migajas se las reparten al pueblo para querer manipularlo y hacerlo pensar que los quieren ayudar y lo que quieren es mantenerlos tranquilitos para seguir para seguir robándose el botín, que es la gran bolsa. Mira lo que dice la señora, me dio. Sí, porque ella piensa que él lo sacó de su bolsillo. Claro que lo piensa porque eso es lo que le dice la persona. El politiquero va y le dice: esto es una ayuda mía. Sí. Pero es dinero público que se está utilizando para hacerle ver a la población, y como la población tiene necesidad, la gente toma el dinero y definitivamente compra sus medicamentos o compra su necesidad. Mientras esa sea la forma en que manipulan a la población con migajas, en vez de resolver el abastecimiento de medicamentos en el sistema público o el sistema de drenajes o el sistema de recolección de desechos o de basura, que es lo que tiene la población de San Miguelito contra la pared, seguirán la política de los $20, los $50, los $100, y ya demostramos en la elección pasada que sacamos casi 400,000 votos, que hay muchísimos panameños que ya se cansaron de que les den migajas para que se roben millones. Pero esa es la desventaja a la que nos enfrentamos. Esos millones de dólares son para eso, en gran medida, menos lo que se llevan para su casa, y eso crea una situación de desventaja, sobre todo cuando no hay árbitro que le ponga un alto a esto. El árbitro está mirando por otro lado. A pesar de las evidencias que hay, porque hasta el propio director del presupuesto de la Nación, Carlos González, confesó que fue a solicitud de diputados la asignación de estos fondos de la descentralización paralela. Los diputados, a discreción de los diputados, se asignan millones para la descentralización. A discreción de los diputados, se infla la planilla estatal con miles y miles y miles de copartidarios convencionales, delegados, y algunos de ellos que no trabajan y cobran. A discreción de los diputados se asignan los cupos de taxi, a discreción de los diputados se asignan las becas, a discreción de los diputados se otorgan libretas de lotería, a discreción de los diputados se controla un presupuesto de más de 20,000 millones de dólares. Estamos siendo saqueados frente a nuestros ojos y tenemos que detener la situación antes de que nos quedemos sin país. Ricardo, tenemos una pausa. Regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy hemos estado conversando con Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino. Dice que se siente un panelista más. Pero es que son los temas recordando viejos tiempos. Son los temas nacionales en este momento y tú estás viviendo eso desde el otro lado, ¿no? Una cosa es que podamos nosotros opinarlo, pero tú estás viviendo eso en carne propia, constituyendo un partido político, haciendo las reuniones necesarias, viendo de qué forma estos instrumentos que deben ser el contrapeso del poder no necesariamente están cumpliendo su función, y ese es el punto, porque la pelea no es justa entonces. La discusión no es justa aquí. En el planteamiento que hacía Ricardo, de que si las autoridades, ponte si él llega a ser presidente y las autoridades que están
por un periodo adicional de tiempo al 2024, no están cumpliendo con su deber. Yo me recordé enseguida del fiscal Espinosa, no sé si se acuerdan. El fiscal general electoral Espinosa, que milagrosamente, sí, luego de que tomó posesión el presidente Varela, comenzó a actuar. Exactamente. Cuando llevaba años de inacción. Así pasa a ¿no? veces, así pasa. Entonces, Sí. esos casos se dan. Es que hay que pensar, ¿no? hay que pensar en las soluciones. Pongamos el ejemplo de la empresa privada, aunque el gobierno es muy distinto. Si tú tienes una empresa privada y el departamento de tesorería, contraloría, todo lo que son controles, no cumplen con su obligación y se pierde la plata, ¿qué le pasa al contralor de esa empresa y al tesorero de esa empresa? Son inmediatamente votados y son investigados. Eso pasa en cualquier empresa privada. Pero tenemos la empresa más importante de todos los panameños, que es nuestra nación, con presupuestos que ya superan, creo que cifras récord, por arriba de 20.000 millones de dólares. Y resulta que aquí el Departamento de Tesorería, el Departamento de Contraloría, el Departamento de Fiscalización y el ente investigador, ninguno cumple con su rol. La plata se pierde y a nadie lo votan, sino que lo patrocinan. Entonces, si yo aspiro a ser presidente de la República, yo tengo que hablar de las soluciones. Y si esos señores están en sus cargos cuando yo sea presidente, si así lo decide el país, vamos a buscar los mecanismos para investigarlos, para presentar las denuncias y que sean declarados responsables y sean removidos de sus cargos. No queda de otra. La gente puede preguntar, bueno, ¿cuál es su propuesta para detener esto? Es que la ley es clara, la ley se está violando. Para esto en particular no necesitamos una propuesta. Si la ley y la Constitución se están violando, necesitamos funcionarios que la cumplan y que si no la cumplen, sean removidos de sus cargos. Lo que pasa es que para remover no es tan fácil como en la empresa privada decir está votado. Claro. No, acá requiere un poco. Acá requiere un proceso a veces de la Asamblea Nacional, acá requiere un proceso ante la Corte Suprema de funcionarios, Justicia. Y si está tapando acciones de la Son Asamblea. funcionarios aforados. Por eso es que hay que cambiar la Asamblea para tener los votos necesarios, no solo para remover a estos funcionarios y hacerlos responsables frente a la ley, sino para designar al próximo Contralor y a la próxima Contralora General de la República, porque adivinen qué, se designa por los votos de la Asamblea Nacional. Y si sigue Benicio y compañía y todos estos sinvergüenzas en control de la Asamblea Nacional, tendrán un contralor a beneficio de los sinvergüenzas. Si necesitamos cambiar la situación, necesitamos votar por diputados distintos. Y nosotros estamos presentando desde el movimiento Otro Camino y muchos candidatos independientes están presentando opciones para renovar la Asamblea Nacional y poder colocar en la Contraloría General alguien que detenga esta situación. Tan sencillo como eso. Lo demás es hablar sobre las bonitas intenciones. No, y tú acabas de dar en el clavo. Hay que entender que cuando se habla de blindaje de muchos políticos, nos referimos específicamente a esto, que ante las acciones o la falta de acciones es muy difícil destituir si no pasa por la Asamblea, pero es que muchas de esas acciones que el funcionario está tapando terminan y comienzan en la Asamblea de Diputados. Esto funciona así. El Contralor necesita los votos de la Asamblea. Correcto. Entonces el Contralor va y quien quiere ser Contralor cabildea los votos en la Asamblea y entonces Benicio y el otro le da una carta que dice tienes que nombrarme a toda esta gente en la Contraloría y tienes mi voto. El otro le dice tienes que nombrarme a toda esta gente, tienes que nombrarme y al final del camino existe un trueque entre los diputados, no todos, porque hay algunos que no trabajan de esta forma, y el Contralor para obtener los votos. Y adivinen qué, el que paga el precio de ese acuerdo es el pueblo, porque gracias a ese acuerdo se siguen robando los millones de dólares que son para tus medicinas, para tu jubilación, para tus escuelas, para el nuevo oncológico y para todas las cosas que están pendientes. Hay que parar esto porque la plata existe, pero se la están robando. Y se la están robando con los árbitros comprados. Necesitamos nuevos árbitros que realmente respondan a la población. Porque esos 200 millones son para las juntas comunales, es cierto, pero ¿a quiénes soportan las juntas comunales? Sí, pero yo recorro las mismas juntas comunales a las que trasladaron esos fondos y nuestros candidatos las recorren y adivina qué, no hay vereda, no recogen la basura, las calles están vueltas leña, no hay luminarias, no hay ninguna instalación deportiva o se están cayendo. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Y cuando hay... ¿Qué pasó con los $600.000 que Oye, trasladaron y cuando acá? hay es con sobreprecios causantes de lesión patrimonial.
Es que es la triste realidad, desafortunadamente. Muchas veces tenemos que entender que la lucha anticorrupción sí requiere de ciertas reformas legislativas y requiere de una modificación constitucional, pero solamente colocando en el cargo, desde el presidente de la República hacia abajo, a personas firmes contra la corrupción, habremos hecho más de la mitad del trabajo porque se estaría parando esta fiesta, pero dependerá de los ciudadanos si quieren seguir manteniendo a los mismos de siempre o quieren darle una alternativa al país que detenga el sangrado. Estos fondos de descentralización, yo exhorto a todos los aspirantes, tanto del Movimiento Otro Camino, así como lo hemos hecho, como aspirantes independientes, y a la propia ciudadanía que está en cada una de estas juntas comunales y reside en esos pueblos, se acerque y pida cuentas a la junta comunal de qué pasó con esos $20,000, con esos $500,000 o con ese $1,000,000 que se le trasladó mientras no se resuelven las obras que son para la comunidad. Ejerza su derecho ciudadano, ejerza presión y vaya a tumbarle la puerta a la junta comunal a exigir y preguntar dónde está su plata. Eso es lo que debe hacer la comunidad.